Desde que nacemos, todo lo que somos comienza a moldearse sin que tengamos la menor conciencia de ello. Nos dan un nombre, nos asignan una familia, un idioma, una religión, una cultura, una bandera. Y poco a poco, como ladrillos invisibles, estos elementos van formando la estructura de lo que más adelante llamaremos yo. Pero ese yo no es tan original como creemos. La mayoría de nuestras ideas, de nuestras creencias, incluso de nuestras reacciones emocionales, han sido programadas mucho antes de que tuviéramos la capacidad de cuestionarlas. Vivimos en un edificio mental que no construimos, pero al que estamos tan acostumbrados que ni siquiera vemos los muros. Los primeros arquitectos invisibles son nuestros padres, no importa si fueron amorosos o ausentes, presentes o fríos. Dejaron huellas. Su forma de hablar, de amar, de castigar, de temer, de enfrentar la vida, se imprime en nosotros como un molde. Y ese molde se vuelve tan familiar que creemos que es natural. Pero no lo es aprendido. Y lo aprendido, aunque esté muy arraigado, puede ser desaprendido, si tenemos el valor de observarlo. Luego viene la escuela. Allí se refuerzan las ideas de obediencia, de jerarquía, de recompensa y castigo. Se nos enseña a repetir, no a cuestionar, a memorizar, no a entender. El pensamiento crítico se ve como amenaza, la duda se penaliza, y así, sin darnos cuenta, se entrena nuestra mente para adaptarse a una estructura que premia la conformidad y castiga la originalidad. El sistema educativo no siempre busca formar seres libres, sino engranajes funcionales. Y cuanto más eficientes seamos en repetir lo establecido, más éxito se nos promete. Los medios de comunicación también construyen, con imágenes, con noticias, con estereotipos, nos dicen cómo debe ser el amor, cómo debe lucir el éxito, qué debemos desear y a qué debemos temer. Cada película, cada anuncio, cada tendencia moldea una parte de nuestro imaginario colectivo. No es casualidad que millones de personas deseen las mismas cosas, teman lo mismo, piensen igual. La cultura de masas es un arquitecto silencioso, pero extremadamente eficaz. Y no olvidemos a la religión, no importa cuál. En su forma institucionalizada, toda religión establece límites mentales. Esto es sagrado, esto es pecado, esto es verdad, esto es herejía. Desde pequeños aprendemos qué se puede preguntar y qué no, qué se puede sentir y qué no. Y muchas veces, en nombre del bien, se instala el miedo. No un miedo evidente, sino un temor sutil a equivocarse, a ser juzgado, a ser castigado. Ese miedo se vuelve parte del pensamiento y filtra incluso nuestros deseos más profundos. La cultura en la que nacemos también juega su rol. Nacemos en un país, con una historia, con una narrativa nacional, con héroes y enemigos, con códigos de honor, con roles de género, con expectativas invisibles. Todo eso se absorbe desde niños y se vuelve el telón de fondo de nuestra percepción. Es como si viéramos el mundo con gafas que alguien más diseñó, pero nunca nos enseñaron que se podían quitar. Entonces, si toda esta estructura ha sido construida por otros, ¿qué queda de nosotros? ¿Dónde está nuestra verdadera esencia? ¿Es posible pensar sin condicionamiento? ¿Existe una voz que no sea un eco? La respuesta no es sencilla, pero sí hay una salida, la observación consciente. El primer paso para recuperar nuestra libertad mental es darnos cuenta de que no somos nuestros pensamientos, sino quienes los observan. Cuando empezamos a mirar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos, con cierta distancia, algo cambia, aparece un espacio, y en ese espacio hay poder, porque ahí empieza la posibilidad de elegir. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Pero no se refería a pensamientos positivos o motivadores. Hablaba de pensamientos limpios, conscientes, elegidos. Y para que un pensamiento sea elegido, primero tiene que ser cuestionado. Y para cuestionarlo, primero hay que verlo.
Ahí comienza el trabajo del nuevo arquitecto, tú mismo. El problema con las ideas impuestas no es solo que estén ahí, sino que actúan sin que lo sepamos. Funcionan como filtros mentales. Interpretamos la realidad a través de ellas y como todo filtro, distorsionan. Si creciste escuchando que el dinero es sucio, te costará permitirte prosperar sin culpa. Si te enseñaron que mostrar emociones es debilidad, te resultará difícil abrir el corazón. Si viviste en un ambiente donde equivocarse era humillación, enfrentarás los desafíos desde el miedo al fallo, no desde la curiosidad. Y todo esto lo llamarás personalidad, sin notar que no la elegiste. Estas estructuras mentales condicionan nuestra forma de actuar, de decidir, incluso de amar. Elegimos parejas que encajan con los patrones que aprendimos, no con lo que realmente deseamos. Tomamos trabajos que responden a expectativas familiares, no a nuestros talentos auténticos. Nos rodeamos de personas que refuerzan nuestras creencias, porque nos da miedo la disonancia, y así vivimos repitiendo esquemas como si fueran verdades universales, sin darnos cuenta de que son solo construcciones, muchas veces caducas o incluso dañinas. Los estoicos hablaban mucho de la libertad interna. Para ellos, no se trataba de hacer lo que uno quiera sin consecuencias, sino de actuar desde la comprensión, no desde la reacción. Y eso solo se logra cuando empiezas a ver esas cadenas invisibles. No basta con querer ser libre, hay que desactivar los mecanismos que nos mantienen atrapados. Y el primer mecanismo es la identificación. Creemos que somos nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestros gustos. Pero ¿de dónde vienen esos gustos? ¿Quién sembró esas opiniones? Un ejercicio estoico muy útil es el de rastrear el origen de cada idea importante que tienes. Toma una creencia, por ejemplo, debo tener éxito para valer como persona. ¿Quién te enseñó eso? ¿Cuándo lo aprendiste? ¿A quién estabas intentando agradar? Al desmenuzar cada pensamiento como si fuera una cebolla, aparecen capas que no te pertenecen. Y debajo de todo eso empieza a emerger algo más genuino, tu propia voz. Pero esta búsqueda no es cómoda. Cuestionar lo aprendido genera vértigo. Es como salir de una casa en la que has vivido toda tu vida y descubrir que el mundo afuera es más vasto, pero también más incierto. Por eso muchos prefieren quedarse dentro. Es más fácil vivir con certezas heredadas que enfrentarse al caos de elegir una verdad propia. Pero lo fácil, rara vez, lleva a lo profundo. Y si estás aquí, leyendo esto, es porque algo en ti ya está cansado de lo superficial. La filosofía estoica no propone destruir todo lo aprendido, sino revisarlo con honestidad. Algunas creencias nos fueron útiles en ciertos momentos, pero ya no lo son. Algunas ideas nos protegieron, pero ahora nos limitan. El crecimiento requiere dejar ir, y eso duele, porque esas ideas, aunque impuestas, se volvieron parte de nuestra identidad. Pero no hay evolución sin pérdida, y perder una mentira interna para ganar una verdad personal es una pérdida bendita. Una herramienta poderosa para este proceso es el silencio. En el silencio empiezan a aparecer pensamientos que estaban tapados por el ruido. Cuando dejas de consumir tanto contenido externo, empiezas a escuchar lo que realmente piensas. Al principio puede asustar. Hay mucha basura acumulada, pero si te quedas ahí, presente, algo empieza a ordenarse. Las voces prestadas se apagan y tu intuición comienza a susurrar. Es sutil, no grita, pero si la escuchas, te guía. Otra herramienta es la escritura, anotar lo que piensas, lo que crees, lo que sientes, sin filtros, sin editar, como si te vaciaras en el papel. Luego puedes volver a leer con otros ojos. ¿Eso que escribiste es realmente tuyo? ¿O estás repitiendo algo que escuchaste 1000 veces? ¿Tiene sentido para ti hoy? ¿O es un residuo emocional del pasado? Esa distancia crítica es fundamental, porque nadie puede construir su propia mente sin primero desmontar la mente que le construyeron otros. Lo más paradójico de todo esto es que,
Al principio parece que estamos perdiendo certezas, pero en realidad estamos ganando libertad. Cada vez que soltamos una creencia limitante, se abre un nuevo espacio para la autenticidad, y en ese espacio podemos empezar a construir con materiales propios, experiencias vividas, reflexiones honestas, valores elegidos, no impuestos. Convertirse en el arquitecto de tu propia mente no es un camino fácil, es solitario, exigente y a veces desconcertante, pero también es el único camino hacia una vida verdaderamente tuya. Porque todo lo demás, el éxito, la aprobación, la estabilidad externa, puede cambiar, puede irse. Lo único que realmente puedes habitar con certeza es tu mundo interno. Y ese mundo merece ser diseñado por ti, no por otros. Vivimos sumergidos en una era de estimulación constante. No hay un solo segundo del día que no podamos llenar con algo. Una canción, una serie, un video corto, una conversación, una notificación, una distracción más. El silencio se ha vuelto incómodo, y no por casualidad. El sistema que hemos construido necesita que estemos distraídos. Porque una mente distraída no se cuestiona, no se revela, no piensa demasiado. Solo consume, responde, produce y repite. Y así, las cadenas invisibles del pensamiento se vuelven indestructibles, no porque sean fuertes, sino porque nadie se detiene a verlas. La gran trampa de este siglo no es la desinformación, es la saturación. No nos falta acceso a la verdad, nos falta espacio para digerirla. En medio del bombardeo de estímulos, nuestras ideas se fragmentan, se confunden, se vuelven reactivas. Empezamos a pensar en función de tendencias, no de principios. Y lo peor es que lo llamamos libertad. Porque podemos opinar de todo, aunque no hayamos reflexionado sobre nada. Confundimos expresión con comprensión, velocidad con claridad, cantidad con profundidad. Detrás de todo este ruido hay un mecanismo oculto, el miedo a mirar hacia adentro. Porque cuando el mundo exterior se calla, aparece lo que llevamos dentro. Y muchas veces no nos gusta lo que vemos. Dudas no resueltas, heridas abiertas, incoherencias dolorosas, sueños olvidados, culpas enterradas. Entonces, preferimos el ruido, nos anestesiamos con entretenimiento, con trabajo, con relaciones vacías, con comida, con redes sociales, con cualquier cosa que nos mantenga lejos de nosotros mismos, porque enfrentar lo que duele requiere un tipo de coraje poco habitual. Los estoicos hablaban de enfrentar la realidad tal como es, sin adornos, sin excusas. Decían que el sabio no huye del dolor, lo transforma, que no evita el miedo, lo observa, y que no necesita escapar porque ha hecho del mundo interior su refugio. Pero para llegar a ese punto hay que atravesar la incomodidad del silencio, porque el silencio no es solo ausencia de sonido, es presencia de lo esencial. Es el terreno donde florece la verdad, pero también donde mueren las ilusiones. El ruido externo no es solo un fenómeno moderno, siempre ha existido. Lo que cambia es la intensidad y la sofisticación con la que lo usamos para evitar el encuentro con el ser. Hoy, basta con desbloquear una pantalla para alejarnos de nosotros mismos. Ni siquiera tenemos que movernos. El escapismo está a un clic de distancia. Y así, cada vez más personas viven vidas llenas de ocupaciones, pero vacías de sentido. Hacen mucho, pero no saben por qué. Corren, pero no saben hacia dónde. Y cuando se detienen, se sienten perdidas, porque nunca aprendieron a estar consigo mismas. Romper con esta dinámica no es cuestión de apagar el celular por unas horas. Es una revolución mental, es tomar la decisión radical de observar, de no reaccionar inmediatamente, de quedarse en el vacío unos segundos más, porque es en ese vacío donde empieza a emerger lo verdadero, no lo que te dijeron que eres, sino lo que realmente hay. Y sí, al principio puede doler, pero también sana, porque nada cura más que la verdad vista con compasión. Una de las prácticas estoicas más potentes es la contemplación diaria, sentarse en silencio,
sin esperar respuestas, solo para mirar lo que hay dentro, sin juzgar, sin corregir, solo observar. Lo que aparece en ese espacio es oro en bruto. Puede ser incómodo, pero es real. Y trabajar con lo real siempre libera, porque cuando ves claramente tu miedo, deja de controlarte. Cuando nombras tu tristeza, empieza a soltarse. Y cuando reconoces tu mentira, puedes comenzar a construir una verdad. También es esencial recuperar la lentitud. Vivimos en la era de lo instantáneo, y eso ha contaminado incluso nuestro pensamiento. Queremos respuestas rápidas, resultados inmediatos, soluciones sin proceso. Pero la mente profunda no funciona así. Necesita pausa, necesita digestión, necesita espacio. La sabiduría no aparece en la prisa, nace en la quietud. Y esa quietud solo se encuentra si nos atrevemos a desconectar del ruido. Muchos temen que, si se detienen, todo se desmorone. Que si dejan de correr, su vida se venga abajo. Y a veces es cierto, pero no porque la pausa destruya, sino porque revela lo falso, lo insostenible, lo forzado. Y al quitar eso, queda lo auténtico, lo firme, lo que puede crecer sin necesidad de máscaras. Esa es la función real del silencio, no destruirte, sino mostrarte lo que ya no sirve, para que puedas comenzar a edificarte con lo verdadero. Cuando uno comienza a rascar bajo la superficie del pensamiento, se encuentra con una verdad incómoda. Muchas de las ideas que defendemos con pasión no nacieron de una reflexión profunda, sino de la repetición. Son pensamientos prestados, opiniones heredadas, creencias absorbidas casi por ósmosis desde el entorno. Creemos que sabemos quiénes somos, pero en realidad solo sabemos cómo hemos sido moldeados. La identidad, tal como la entendemos, no es un núcleo firme y eterno, sino una arquitectura compuesta por capas de influencia. Desde niños aprendemos a agradar. Nos volvemos expertos en detectar lo que los demás esperan de nosotros y en adaptarnos para encajar. Es una estrategia de supervivencia. Pero con el tiempo, esa adaptación se convierte en una prisión. De tanto interpretar el papel que los otros escribieron para nosotros, olvidamos cómo se escribe el propio guión. Y lo peor es que defendemos ese papel como si fuera auténtico. Decimos, así soy yo, sin ver que ese yo fue cincelado por expectativas ajenas. La familia es la primera fábrica de identidades. Nos asignan roles: el hijo obediente, la hija responsable, el rebelde, el callado, el que siempre sonríe, el que no puede fallar. Y esos roles, aunque nos sirvieron en su momento, se vuelven cargas cuando ya no reflejan nuestra verdad. Pero salir de ellos implica traicionar lo que se espera, implica decepcionar, implica soltar el amor condicionado, y eso da miedo. Por eso muchos prefieren seguir actuando, aunque por dentro se estén asfixiando. Luego llega la cultura con sus etiquetas. Nos dicen qué es ser un buen hombre, una mujer de verdad, un profesional exitoso, un ciudadano ejemplar. Cada una de estas etiquetas viene con un paquete completo de comportamientos, creencias, hábitos y objetivos. Y sin notarlo, comenzamos a esforzarnos por cumplir con esas plantillas. Nos comparamos con estándares ajenos, medimos nuestro valor en función de lo que dicta la mayoría. Y olvidamos preguntarnos, ¿quién serías si nadie te dijera quién debes ser? La filosofía estoica, tan antigua como vigente, nos recuerda que lo esencial no se encuentra en la apariencia ni en el reconocimiento. Epicteto decía, no permitas que la admiración de los demás sea tu objetivo. Busca más bien tu propia aprobación interna. Y eso solo se logra cuando dejas de vivir según moldes prestados, cuando empiezas a construirte desde dentro. Pero eso requiere un acto de valentía, desmontar la identidad heredada y arriesgarte a descubrir quién eres realmente. Este proceso no ocurre de un día para otro. Implica incomodidad, desorientación, incluso crisis existencial.
porque al quitar lo que no eres, queda un vacío, un espacio abierto que asusta, pero que también ofrece posibilidad. Es como derribar una casa vieja. Al principio solo ves escombros, pero luego ves el terreno limpio, listo para una construcción consciente. Y ahí empieza el verdadero diseño de la identidad, ya no como una máscara, sino como una expresión profunda del ser. Una herramienta poderosa en este camino es preguntarte, frente a cada decisión, pensamiento o reacción, ¿esto viene de mí o lo estoy repitiendo? Parece simple, pero no lo es. Requiere una atención brutal, porque el pensamiento prestado es cómodo, automático, validado por los demás. El pensamiento propio es lento, exige responsabilidad, no siempre agrada, pero es el único que te acerca a tu autenticidad. También ayuda a observar tus apegos. ¿Qué ideas defiendes con más vehemencia? ¿Qué frases repites con orgullo? Muchas veces, lo que más defendemos es lo que más tememos perder, porque sentimos que sin eso no sabríamos quiénes somos. Pero si una idea no sobrevive al cuestionamiento, es que nunca fue sólida. Y dejarla ir no te debilita, te aligera, te permite avanzar con menos peso y más verdad. El resultado de este proceso es una identidad más liviana, pero más real. Ya no necesitas convencer a nadie de quién eres. Ya no necesitas encajar en un molde. Tu presencia habla por ti. Tus acciones reflejan tu esencia. Y aunque eso implique caminar solo a veces, es un camino que se siente como hogar, porque finalmente dejas de actuar para empezar a habitarte. Después del derrumbe interior, cuando las máscaras se caen y las estructuras prestadas se desmoronan, algo profundo empieza a mover a emerger. Una voz que siempre estuvo ahí, pero que había sido opacada por el ruido de todo lo que no eras. Esa voz no grita, no discute, no busca atención. Es serena, firme, clara, es tu voz auténtica. No es heredada, no es imitada, no necesita validación. Es el susurro de tu ser esencial. Pero solo se puede escuchar cuando hay suficiente silencio interno. Y para lograr ese silencio, hay que tener el coraje de atravesar la incomodidad del no saber quién se es por un tiempo. La mayoría de las personas nunca llega a escuchar esa voz, porque viven aferradas a sus personajes. Prefieren ser algo predecible, aunque no sea verdadero, que adentrarse en la incertidumbre de ser algo nuevo. Pero ese nuevo algo no surge de la nada, se cultiva, se riega cada día con honestidad, con atención, con silencio, porque la autenticidad no es un estado al que se llega, sino una práctica constante de volver a uno mismo. En este punto del camino ya no se trata solo de cuestionar lo que piensas, sino de crear pensamientos nuevos desde una conciencia expandida. Y aquí entra la filosofía, no como sistema teórico, sino como forma de vida. Los estoicos, por ejemplo, no buscaban acumular conocimiento, sino encarnarlo. Para ellos, sabiduría no era saber muchas cosas, sino vivir con coherencia. Y esa coherencia surge cuando lo que piensas, sientes y haces está alineado con tu verdad interna. Una mente coherente no necesita imponerse. Su sola claridad tiene un peso que se siente. Ya no reaccionas automáticamente, sino que eliges. Ya no dependes del juicio externo, porque tu brújula está dentro. Ya no persigues aprobación, porque sabes que lo que eres no está en juego. Ese tipo de presencia transforma. No porque intente cambiar a los demás, sino porque muestra otra forma de habitar el mundo. Y cuando uno ve eso, algo se despierta. Reconstruirse desde el silencio es también un acto de humildad. Significa aceptar que mucho de lo que creías sobre ti mismo era falso. Que cometiste errores no solo en tus decisiones, sino en tu forma de verte. Que te abandonaste para encajar, que te mentiste para sobrevivir. Pero en lugar de castigarte, te observas con compasión, no desde la culpa, sino desde la responsabilidad. Porque culparse te inmoviliza, pero responsabilizarse te empodera, y en ese giro interno
recuperas poder. Este proceso también redefine tus relaciones. Ya no buscas a otros para llenar vacíos, sino para compartir plenitud. Ya no temes estar solo, porque conoces la riqueza de tu propio mundo interior. Ya no toleras lo falso, lo superficial, lo condicionado, porque has probado la profundidad de lo real. Y aunque eso reduzca el número de personas en tu vida, aumenta la calidad del vínculo. Porque cuando tú eres verdadero, atraes lo verdadero. Reconstruirte desde el silencio implica también repensar tu propósito. Ya no basta con sobrevivir o lograr metas externas. Necesitas que lo que haces esté alineado con lo que eres. Y eso requiere escucha interna. Requiere detenerse a sentir si el camino que estás recorriendo te expande o te contrae, si te acerca o te aleja de ti mismo, porque no hay éxito que compense la traición a tu esencia, y no hay fracaso más digno que aquel que ocurre mientras sigues tu verdad. Una práctica útil en esta etapa es el discernimiento. No todo pensamiento que aparece es verdadero, no toda emoción merece ser seguida, no toda idea es útil. Aprender a discernir es aprender a separar la voz auténtica del ruido mental residual, y eso se entrena en la contemplación, en la escritura reflexiva, en el diálogo profundo, en la presencia atenta. Poco a poco, esa voz se fortalece, y cuando habla, sabes que es ella, porque no te empuja, te guía. Lo más poderoso de esta transformación es que no necesitas cambiar el mundo para sentirte libre, porque has comprendido que la libertad real empieza en la mente, que quien domina sus pensamientos ya no es esclavo de nada, que quien habita su verdad no necesita esconderse detrás de roles, y que quien ha tocado su esencia ya no teme al juicio, al rechazo, ni siquiera al fracaso, porque sabe que hay algo en él que es más profundo que todo eso, y desde ahí puede vivir. Una mente libre es peligrosa, no porque cause daño, sino porque deja de ser manipulable. Por eso, los sistemas que gobiernan el mundo, políticos, económicos, culturales, no fomentan el pensamiento autónomo. Necesitan obediencia, repetición, consumo, reacción rápida. Una persona que piensa por sí misma, que no se deja arrastrar por la emoción colectiva, que cuestiona lo establecido, representa una amenaza, porque ya no encaja dócilmente en las estructuras de control, y quien no encaja, incomoda. Desde pequeños se nos entrena para pertenecer, y pertenecer, en la lógica del sistema, significa encajar sin rechistar. Se nos educa para buscar seguridad, no verdad, para agradar, no para ser, para competir, no para cooperar. El éxito se define en términos de estatus, dinero, prestigio, y todo eso se vuelve una jaula dorada, porque aunque logres todo lo que te dijeron que debías lograr, si no estás alineado con tu esencia, el vacío persiste. Y nadie te enseña a mirar ese vacío, solo a llenarlo con más de lo mismo. La publicidad, por ejemplo, no vende productos, vende identidades. Te dice que si compras tal cosa, serás deseado, admirado, feliz. Pero lo que realmente hace es reforzar una sensación de carencia. Aún no eres suficiente, aún te falta algo, aún debes alcanzar una versión mejor de ti. Y así te mantienes en la rueda del deseo, girando sin cesar, creyendo que algún día llegarás, sin darte cuenta de que ya estás corriendo dentro de una trampa. El verdadero poder empieza cuando dejas de correr, cuando paras, cuando respiras y dices, ya no necesito demostrar nada, ya no necesito validación externa, ya no voy a vender mi alma por pertenecer. Ese es el momento en que comienza tu soberanía interior y el sistema, claro, intentará hacerte sentir culpable por ello. Te llamarán egoísta, raro, antisocial, loco, porque tu libertad pone en evidencia la esclavitud ajena y eso molesta. Pero esa libertad, una vez tocada, ya no se puede olvidar. Es como ver el mar por primera vez. Aunque vuelvas a la ciudad, sabes que existe. Y ese recuerdo te cambia para siempre. Empezar a pensar por uno mismo, a sentir desde la verdad, a actuar desde la coherencia,
transforma cada aspecto de la vida. Ya no aceptas cualquier conversación, cualquier trabajo, cualquier relación, porque sabes que tu energía es sagrada y la cuidas. La filosofía estoica entendía esto mejor que nadie. No buscaban controlar el mundo, sino ser incontrolables por él. Su poder no venía de la fuerza, sino de la claridad. Sabían que nadie puede quitarte lo que no depende de otros, tu juicio, tu integridad, tu elección interna. Por eso, el sabio estoico podía perderlo todo y seguir siendo libre, porque su libertad no estaba en lo externo, sino en su capacidad de decidir cómo vivir. Recuperar esa soberanía es un proceso. No se trata de irse a vivir a una cabaña en el bosque, aunque a veces dan ganas, sino de cambiar la relación con uno mismo, de dejar de vivir en automático, de volver a preguntarte por qué haces lo que haces, para quién estás trabajando, qué miedos están dirigiendo tus decisiones, qué partes de ti estás vendiendo para evitar el rechazo. Preguntas incómodas, sí, pero necesarias. Y una vez que empiezas a responder con honestidad, algo cambia. La ansiedad disminuye. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque tú te vuelves más claro. Ya no necesitas controlar todo, solo mantenerte en tu centro. Ya no necesitas tener razón en cada discusión, solo ser fiel a tu verdad. Ya no necesitas que todos te aprueben, solo sentirte íntegro contigo mismo. Esa es la nueva medida del éxito, coherencia interna. Desde ahí puedes empezar a construir una vida más libre, no perfecta, no ideal, pero auténtica. Una vida donde eliges tus batallas, donde dices no sin culpa, donde priorizas tu paz sobre la apariencia. Una vida donde no todo se trata de lograr, sino de ser. Donde no necesitas escapar de ti mismo, porque te has vuelto tu mejor compañía. Esa es la revolución más profunda. Vivir de una forma que el sistema no puede predecir, porque nace de tu verdad, no de su guión. Una mente que ha soltado las ideas prestadas, que ha cuestionado sus automatismos y ha recuperado su soberanía interior, inevitablemente aterriza en el presente, porque la autenticidad no puede vivirse en el pasado, que ya no existe, ni en el futuro, que aún no ha llegado. Solo en el ahora podemos ser verdaderamente libres. Pero el presente no es solo un momento, es un estado mental. Habitarlo requiere atención, presencia y sobre todo desprendimiento del ruido que nos arrastra fuera de nosotros mismos. El sistema no solo condiciona lo que pensamos, sino también dónde vivimos mentalmente. Nos programa para habitar el pasado, culpas, traumas, nostalgias, o para anticipar el futuro, miedos, expectativas, ansiedad. Pero en ambos casos estamos fuera de nuestra vida real. Y es en ese afuera donde nos volvemos manipulables, porque quien no está presente no está en sí, y quien no está en sí no decide, reacciona. Los estoicos sabían que el poder del presente es absoluto. Marco Aurelio escribió: no dejes que el futuro te perturbe. Lo enfrentarás, si es necesario, con la misma razón que ahora te asiste. Y tenía razón. El 90% de nuestros miedos se proyectan hacia escenarios que nunca suceden. Mientras tanto, desperdiciamos el único lugar donde la vida sucede, el ahora. Y lo más trágico es que lo hacemos sin darnos cuenta, como si fuera normal vivir ausente de uno mismo. Volver al presente es un acto revolucionario. Significa detener la maquinaria del pensamiento automático, silenciar el juicio constante y observar. Observar sin interferir, sin interpretar, sin necesidad de controlar. Solo mirar lo que es. Suena simple, pero es profundamente transformador, porque cuando dejas de huir del momento, te reencuentras con tu vida tal como es, sin adornos, sin ilusiones, sin mentiras, y aunque eso pueda doler al principio, también libera. Habitar el presente no significa resignarse, no es aceptar pasivamente lo que ocurre, es estar tan consciente de la realidad que puedes elegir cómo relacionarte con ella.
es tener el poder de responder, no desde el impulso, sino desde la claridad. Y esa capacidad se entrena. Cada vez que eliges respirar antes de hablar, observar antes de reaccionar, aceptar antes de resistir, estás cultivando presencia. Y la presencia es la base de toda transformación. En el presente, todo se simplifica. No hay que cargar con historias pasadas ni con proyecciones futuras. Solo estás tú, aquí, ahora, tus sensaciones, tus pensamientos, tus emociones. No para juzgarlas, sino para reconocerlas. Porque lo que no se reconoce, se repite. Lo que no se observa, te domina. Pero lo que se ilumina con la conciencia, pierde su poder inconsciente y se transforma. Una práctica simple pero poderosa para habitar el presente es la observación corporal. Sentir tus pies tocando el suelo. Escuchar tu respiración sin modificarla. Notar cómo se tensan tus músculos cuando algo te incomoda. Estar ahí, dentro de ti, sin huir. Puede parecer insignificante, pero es una puerta, porque el cuerpo siempre está en el presente. Solo la mente se escapa, y al anclarte al cuerpo, la mente empieza a calmarse, como un animal que deja de correr, porque ya no percibe peligro. Otra clave es aprender a hacer una cosa a la vez. Estamos tan acostumbrados al multitasking que nos cuesta enfocarnos. Pero cada vez que haces algo con plena atención, caminar, comer, conversar, escribir, estás entrenando tu presencia. Estás diciéndole a tu mente, esto que hago ahora es suficiente. No necesito estar en otro lugar, haciendo otra cosa. Y ese acto, repetido muchas veces, reconfigura tu forma de estar en el mundo. Vivir en el presente también implica aceptar la impermanencia, saber que todo cambia, que nada es para siempre, no como una amenaza, sino como una verdad que libera. Porque si todo cambia, no necesitas aferrarte, no necesitas controlar, solo necesitas estar disponible. Y eso es lo más difícil para una mente condicionada por el control, pero también es el principio de una paz verdadera, la paz de quien está en su centro, sin importar lo que ocurra afuera. Después de todo lo recorrido, las máscaras rotas, los pensamientos cuestionados, las estructuras desmontadas, el silencio enfrentado, la autenticidad redescubierta, solo queda una dirección posible: volver a ti. Pero esta vez distinto, no como quien regresa a una versión anterior, sino como quien por fin llega al centro, al lugar donde siempre estuviste, pero al que nunca te habías detenido a mirar. Ese tú esencial que no depende de historias, de etiquetas, de roles, de logros. El que simplemente es. La filosofía estoica no prometía felicidad externa ni ausencia de dolor, prometía libertad interna, la posibilidad de vivir con dignidad en cualquier circunstancia. Y esa dignidad nace de un lugar muy concreto, el alineamiento con lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Lo que no se puede comprar ni vender, lo que no se destruye con el fracaso, lo que no desaparece con la crítica, lo que permanece cuando todo lo demás se cae, eso que, en el fondo, ya sabes que eres. Vivir desde lo esencial es soltar lo innecesario, no solo cosas materiales, sino ideas, expectativas, exigencias, relaciones, pensamientos que ya no tienen raíz en tu verdad. Es limpiar el espacio interior para que pueda florecer lo auténtico. Y eso no siempre se ve desde afuera, no siempre es espectacular, a veces es invisible, pero tú lo sientes. Y ese sentimiento, ligereza, paz, claridad, vale más que 1000 éxitos vacíos. Muchas veces se cree que este camino lleva al aislamiento, pero es justo lo contrario, lleva a una conexión más profunda, porque cuando estás en ti, puedes ver al otro sin filtros. Ya no necesitas defenderte, competir, agradar. Puedes simplemente estar, escuchar, sentir, compartir. Y eso crea un tipo de vínculo muy raro hoy en día. Un vínculo sin dependencia, donde dos personas no se necesitan, pero se eligen. No se completan, pero se reflejan. No se limitan,
pero se expanden. Desde ese lugar también se transforma la acción. Ya no haces por obligación, por miedo o por deseo de validación. Haces porque es coherente contigo, porque nace de tu centro, porque está alineado con tu propósito más profundo. Y esa acción tiene un impacto distinto. No importa cuán grande o pequeña sea, tiene verdad. Y la verdad, incluso en dosis mínimas, es revolucionaria, porque corta el ruido, porque despierta, porque contagia. No se trata de construir una vida perfecta, se trata de construir una vida propia, una vida elegida, una vida vivida desde dentro. Eso implica fallar, volver atrás, cambiar de dirección, pedir perdón, empezar de nuevo. Pero cada paso se siente tuyo, y eso basta, porque la autenticidad no garantiza éxito externo, pero garantiza algo mucho más valioso, el respeto por ti mismo. Y ese respeto es la raíz de toda autoestima real. Este viaje de regreso a ti no tiene final. Es una práctica, un compromiso, una elección diaria, porque cada día el mundo intentará arrastrarte de nuevo a la superficie, a las apariencias, a las prisas, a las distracciones. Pero si te has conocido en lo profundo, siempre podrás regresar, a través de una respiración consciente, de un momento de silencio, de una conversación honesta, de una decisión fiel a tu verdad. Cada pequeño gesto puede ser un puente hacia tu centro. Y allí, en tu centro, no necesitas nada más. No necesitas convencer, no necesitas brillar, no necesitas sobresalir, solo necesitas estar presente, íntegro, vivo, y desde ahí todo lo que hagas tendrá otra calidad. No porque sea perfecto, sino porque será verdadero. Y lo verdadero, aunque pase desapercibido para muchos, deja huella, siempre. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad, es porque algo en ti reconoció este camino. Tal vez no puedas explicarlo con palabras, tal vez solo lo sientas como un eco, pero ese eco eres tú, llamándote a casa, no la casa física, ni la del personaje, ni la que te construyó el mundo, tu casa real, la conciencia, el espacio silencioso y vasto donde todo puede nacer de nuevo, así que no corras. No te exijas llegar, solo camina, observa, escucha, vive, y cada vez que dudes, recuerda esto: lo más importante no es lo que logras, ni lo que los demás piensan de ti. Lo más importante es no traicionarte, no olvidarte, no alejarte tanto de ti mismo que ya no sepas cómo regresar, porque cuando estás en ti, todo tiene sentido, incluso el dolor, incluso el vacío, incluso el silencio,